Bienvenidos a Es Tiempo de Sumar. Desde que se ha democratizado la información, la cantidad de noticias falsas que se difunde se ha desbordado por completo. Y esto es preocupante, sobre todo en un contexto de pandemia como es el que estamos viviendo actualmente con la COVID-19. Lo anterior es grave porque puede incitar a la gente a tomar sustancias que pueden ser nocivas y deteriorar su salud, o en un contexto de vacunación como el que también estamos viviendo, puede llegar a desinformar a la gente poniendo en riesgo su vida. Hoy en Es Tiempo de Sumar buscaremos estrategias para poder enfrentarnos precisamente a estas noticias falsas y no caer de lleno en estas. Antes de comenzar, recuerden que Es Tiempo de Sumar es una apuesta desde la Facultad de Medicina en alianza con UN Televisión que busca precisamente informar a las comunidades y mitigar los impactos del avance de la COVID-19 en nuestro país. Las aplicaciones de mensajería instantánea y las redes sociales se han convertido en herramientas imprescindibles para la vida moderna. Sin embargo, también son un medio que se presta para la circulación de noticias falsas. Durante la pandemia, mensajes con supuestos bonos de ayudas humanitarias o información fraudulenta sobre las medidas gubernamentales ante la COVID-19 han sido los ganchos perfectos hacia enlaces que descargan malware. Ten mucho cuidado y verifica siempre las fuentes de información. Fake news sobre las vacunas han comenzado a esparcirse a través de las redes y tú puedes ayudar a frenarlas. Recuerda que es tiempo de sumar. El día de hoy nos acompañan dos especiales invitadas que nos van a ayudar a poder identificar estas noticias falsas, brindándonos tips para no caer en ellas. Ellas son Diana Samira Romero, comunicadora social, y la profesora María Fernanda Lara. Ella es doctora en Ciencia Cognitiva y Lenguaje. Profesoras, bienvenidas. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Sergio, por la invitación. Muchas gracias, Sergio. Para dar inicio a nuestro programa, quiero empezar por hacer una claridad, y es que ya hemos estudiado a profundidad el término pandemia, pero hay un término muy importante que es el término infodemia. Quiero pedirle a la profe Diana, que como eres experta en este tema, por favor nos expliques qué es la infodemia, a qué se refiere, cómo se crea. Bueno, Sergio, la infodemia es producto de la cantidad de información a la que son sometidas las personas. En el caso de la pandemia, la relación es la siguiente. Resulta que las personas, en el momento en que arranca todo este proceso de la emergencia sanitaria, empiezan a estar sometidas a muchísima información y esto genera una saturación. Las personas están llenas de información y no pueden tomar decisiones porque no saben qué información es la adecuada para ellos. Reciben información de todo tipo, información médica, información de los medios de comunicación, información de los vecinos, de los amigos, entonces no saben cuál es la información correcta y en ese orden de ideas se entra en un riesgo en salud pública debido a que las personas pues no saben realmente cuáles son las medidas que deben seguir para cuidar su salud. Profe Diana, ¿podríamos asumir que la infodemia se produce únicamente por las noticias falsas? ¿O así todas las noticias que estén viendo sean verdaderas también podrían generar esta infodemia? Sí, Sergio, uno creería que la infodemia es solamente noticias falsas y si vemos, por ejemplo, en el país los enfoques de los estudios se han estado dirigidos a eso, a pensar en las noticias falsas, pero realmente la infodemia es un fenómeno que producimos todos, inclusive con la información que es correcta y adecuada. ¿Por qué? Porque resulta que la persona está tan saturada que no importa si la información es falsa o no, de todas formas, este fenómeno le está generando confusión. Finalmente, el producto de la infodemia es la confusión y la incapacidad de discernir y tomar decisiones frente a la salud que en este caso debería ser lo más importante. Entonces, las personas finalmente tienen tanta dificultad para tomar la información que realmente necesitan, que inclusive las noticias oficiales, las noticias que tienen todo el contenido científico, inclusive toda esa información genera esa saturación. Entonces, en ese orden de ideas, todo tipo de información genera la infodemia. Bueno, pues muchísimas gracias porque ya con la aclaración de este término podemos pasar a pensar qué pasa, por ejemplo, pues que las personas malintencionadas, sea cual sea la intención que tienen, crean estas noticias falsas y las personas que no son expertas en el tema, que se saturan con esta información y se preocupan, terminan compartiéndola e incluso nosotros mismos podemos estar compartiéndola. Yo quiero preguntarle a la profe Mafe, ¿por qué es tan fácil caer en las noticias falsas, profe?
Pues tenemos que remitirnos, Sergio, a cómo funciona nuestro cerebro. Generar un aprendizaje es muy complejo para el cerebro, generar un patrón. Entonces tenemos algo que se llaman los heurísticos y los sesgos, que son como unos pequeños programas que tiene nuestro cerebro que nos facilitan procesar y fijar la información. Entonces, en momentos de tensión, en momentos de vulnerabilidad, de alta preocupación como lo que estamos atravesando, pues para nosotros es mucho más fácil no sentarnos a pensar y somos más vulnerables a caer en información falsa. Porque la gente produce o comparte información falsa, hay un primer sesgo que es la ilusión del conocimiento. Todos consideramos que lo que nosotros sabemos es lo que tiene la razón y que nosotros sabemos y tenemos la razón. Y hay unos sesgos que hacen que para otras personas sea más fácil creer en esa información. Por ejemplo, si lo dice alguien en quien no, hay un efecto que es el efecto de halo, si lo dice alguien que tiene credibilidad para nosotros, un político, un líder o alguien a quien nosotros admiremos, un influenciador, tenemos más probabilidades de creerlo que si no, no lo dicen. Hay un filtro, hay algo que se llama también el filtro burbuja, que tiene que ver mucho como con qué información compartimos o convivimos en redes, y resulta que es que al final acabamos rodeados de gente que piensa como nosotros. Entonces hay otro sesgo que es el de confirmación. Toda la información que llega es mucho más fácil que yo la aprenda y la fije si se parece a la información que yo ya tengo adquirida previamente. Entonces, estos efectos, estos sesgos, estos heurísticos se van combinando. Hay otro que es de arrastre, hay otro que es de ancla. Entonces uno va viendo que la primera información que llega es la que más se empieza a fijar, y por eso es que hay que trabajar duro en pensar, en reflexionar sobre la información. Muchas gracias, profe Majo, por esa aclaración. Pero ahorita también utilizamos un término que es qué tan viral es esta información. Y parece ser que la información falsa es la que más rápido se viraliza. ¿A qué crees que se deba esto, profe? Pues hay varias cosas, ¿no? La información falsa siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora se viraliza porque pues en las redes sociales todos tenemos mayor acceso a producir información, a compartir información. Entre esos sesgos cognitivos hay uno que tiene que ver con el del refuerzo social. Cuando a mí alguien me da like, cuando alguien comparte mi información, yo en mi cerebro activo también mi circuito de recompensa, me siento recompensado y me siento bien. Entonces esto hace que hay personas que les gusta difundir información porque obtienen ese refuerzo, sin importar que sea cierta o sea falsa. Hay personas que lo hacen intencionalmente, hay personas que lo hacen sin intención. Entonces, se viralizan más rápido, primero pues porque los medios llegan más rápido, pero también porque son informaciones que tienen unos puntos que hacen que sean mitos fáciles de creer. Entonces, las noticias falsas no están hechas necesariamente al azar, sino que tienen unos componentes que hacen que sean ideas cautivantes, llamativas. Unas pueden llamar, por ejemplo, a la conspiración. Hay unas que tienen parte de información real o que utilizan parte de información real, otras utilizan la imagen de instituciones que producen información. Entonces no hay que descalificar la noticia falsa per se ni a la persona que la comparte, sino entrar a un proceso de análisis y de trabajo muy fuerte en capacitarnos en cómo compartir y cómo adquirir y manejar la información. Bueno, ya entrando un poco en materia, ¿cuáles son las noticias falsas que ustedes han podido identificar? Yo he visto, por mi parte, he visto bastantes. Pero, por ejemplo, Diana, cuéntanos tú cuáles has identificado, cuáles son como las más populares. Pues Sergio, con este tema de la pandemia se han generado en cada momento diferentes noticias falsas, ¿no? Inicialmente, recién se empieza a hablar de la situación de la emergencia sanitaria, se empezó a notar en redes sociales una relación con la situación económica que estaba viviendo Estados Unidos con China. Entonces se habló mucho de que la pandemia era producto de una guerra económica y que se trasladaba a una guerra biológica, ¿no? Entonces ese fue como el primero que recuerdo así fuerte. Pero posteriormente, en cada momento de la pandemia van apareciendo otras noticias falsas. Hubo un momento inclusive en donde se decía que el coronavirus no existía, que era una manera de controlar a la población, y sucedió acá en Colombia. Yo recibí inclusive, por ejemplo, en mi WhatsApp, esas cadenas en donde le indicaban a uno acciones que, según la persona que las envía o que las va rotando,
tienen que ver con el control de la población y le ponen un tinte político. Efectivamente, pues es la pandemia y en general la emergencia sanitaria termina convirtiéndose en una situación política porque hay que tomar decisiones y las decisiones las toman los gobiernos. Entonces, eso hace que finalmente las noticias falsas empiecen a tomar un tinte permanentemente. Pero si vemos ahí noticias falsas de todo, vimos noticias de que medicamentos milagrosos, de sustancias milagrosas como el dióxido de cloro, inclusive no sé si ustedes recuerdan cuando empezaron a hablar del tema del ajo, que el ajo también nos protegía, vimos que en algunas poblaciones y en algunos municipios se desapareció el ajo, hubo desabastecimiento de ajo. Entonces, todas estas cosas, cada momento de la pandemia genera una reacción diferente y hace que las personas empiecen a hacer interpretaciones de la información. A esto se le llama desórdenes de la información. Y es que uno coge la información, la interpreta teniendo en cuenta también todo el conocimiento previo que uno tiene de las circunstancias. Entonces, las personas, por ejemplo, el tema del ajo, yo recuerdo que mis abuelos lo utilizaban para las gripas y también la cebolla roja, que también la escuché en otros momentos cuando hablábamos con las poblaciones. Entonces, ¿qué pasa? Las personas asociaban que el ajo y la cebolla, teniendo en cuenta que era un problema respiratorio, pues se podía usar como se venía usando, como se había usado para unas gripas tradicionalmente en el campo. Entonces, la gente coge esas experiencias anteriores y las trae a la nueva realidad que tiene. Pues desafortunadamente sin un sustento científico, y a veces esas decisiones hacen que uno sea incauto, que sea inocente frente a la información y que además afecte su salud, porque si yo prefiero tomarme el ajo y la cebolla en vez de usar mi tapabocas y lavarme las manos adecuadamente, pues estoy tomando una decisión inadecuada debido a esos desórdenes de información. Siguiendo este mismo hilo que tú nos comentas, dependiendo del momento en que vaya la pandemia, va a haber información falsa con respecto a ese punto en específico. Ahorita que está tan álgida la cuestión de la vacunación, ¿cuáles son las noticias falsas, por ejemplo, profe Mafe, que tú has logrado identificar? Uy, Sergio, hay muchas que, por ejemplo, lo que tiene que ver con las falsas asociaciones de la evidencia sobre la vacuna. Hay una marca en particular que mostró una evidencia y es otra tendencia que tiene el cerebro, que es hacer asociaciones causales per se, como que cualquier evento, entonces una vacuna se le encontró que había un riesgo mínimo en que pues, se producían trombos y se hace pues esa generalización hacia una de las marcas de vacuna, pero realmente lo que se encuentra es que no hay una relación causal per se, pero al cerebro le gusta hacer ese tipo de asociaciones. Entonces, fíjense que ahora estamos frente a un problema de credibilidad también frente al proceso, frente a la vacunación, frente a los errores que se pueden dar allí, y esto pues se aprovecha también de algunas personas que también son inescrupulosas, ¿no? Gente, por ejemplo, que estamos viendo que está promocionando venta de vacunas por otro lado, o que descalifica el proceso o las formas como se está haciendo la priorización de las personas. Entonces, lo importante allí, lo que nosotros estamos tratando como universidades de fomentar, que la vacuna no va a cambiar el ADN de las personas, que la vacuna es segura, que los vacunadores están preparados, que el proceso se está realizando de la mejor forma para que la población confíe en el proceso. Y en esto es bien importante que todos los entes gubernamentales también den información clara, precisa, accesible para el común de la población. Esto garantiza mayor confiabilidad en el proceso. Bueno, pues muchas gracias por esa claridad en cuanto a las noticias falsas que se han generado en torno a esta pandemia por el nuevo coronavirus que nos causa la enfermedad COVID-19. Otra cosa que tenemos que abordar cuando hablamos del tema de información es que la información se ha difundido ampliamente por medio de las redes sociales y mucha gente se informa únicamente por este medio. Sin embargo, los noticieros siguen siendo uno de los medios más importantes de los que se extrae la información y es lo que la gente va a terminar creyendo. ¿Qué tan confiables serán los noticieros? O sea, yo le quiero preguntar a la profe Diana. Bueno, Sergio, esto es un tema bien importante y yo siendo comunicadora social les digo que me ponen en un aprieto bien importante por lo siguiente. Se supone que los noticieros y los medios de información masivos o los medios de comunicación tradicionales o los oficiales tienen la información o han hecho un proceso de decantación y han hecho un trabajo profesional con la información
precisamente para entregarle a las personas una información fidedigna, correcta, que les ayude a tomar decisiones, ¿verdad? Pero en la vida real esto no sucede. Los medios de comunicación tienen intereses, también tienen sesgos, pero también caen en una dificultad, y es que para ellos tampoco es tan fácil identificar qué información es fidedigna y cuál no. Entonces ha pasado que los medios de comunicación ayudan a difundir información falsa. Por eso es importante que los seres humanos en general, todas las personas, aprendamos y tengamos muchas habilidades frente a cómo manejar la información. La información no debe ser, y la comunicación no debe ser algo solamente de los comunicadores sociales y de los periodistas. Nosotros sí nos dedicamos a construir información, a hacer todo un proceso ético que se supone que brinda información a las personas para que puedan vivir y puedan tener una vida cívica adecuada. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros tengamos la verdad absoluta. Por eso es importante que las personas sean críticas frente a la información que reciben. Recuerden que los medios de comunicación tienen intereses económicos y tienen intereses políticos, entonces ellos tienen unos consejos de redacción en donde se decide qué información se trata y qué información no se trata. Ellos eligen unas fuentes de información. ¿Bajo qué criterios? Cada medio de comunicación tiene un criterio distinto, entonces unos dirán que quieren fuentes científicas, pero otros querrán fuentes políticas, otros querrán otro tipo de fuentes, y estamos entonces sometiendo a las personas a una supuesta verdad que realmente no es así. Es importante que seamos muy críticos frente a toda la información que recibimos, inclusive la de los medios de comunicación. Yo quisiera añadir algo allí, Sergio, y es Sí, dale. también hay un trabajo bien importante que se ha hecho sobre la comunicación sin daño, porque no necesariamente, o sea, estamos inundados de noticias, de cifras que muchas veces se nos vuelven paisajes, el número de muertos como que ya no nos interesa, como que ya nos hablan de prevención y no nos interesa, y estamos sometidos también a una tensión excesiva y ya digamos que nos liberamos en la necesidad de estar informados. Entonces es bien importante también para la salud mental mantener un buen ritmo de información. No solamente es vernos el noticiero de fuera 3 horas, el de la mañana, y 2 el del mediodía y el de por la noche, sino saber, bueno, dónde encuentro información de calidad, cuál es la fuente que tengo que leer, hasta qué punto debo ver las noticias si me generan ansiedad o me generan angustia, si tengo personas mayores o niños o personas que tienen problemas para comprender la información. También nosotros pues presentar la información de una manera tranquila y una manera que mantenga la salud mental y la tranquilidad de todos, a pesar de lo difícil que pueda ser la situación. Bueno, pues muy importante tener en cuenta todos estos factores al momento de enfrentarnos a una noticia que nos esté llegando por cualquier medio de comunicación y poder discriminar si esta es verdadera o falsa. Incluso en las redes sociales ya hemos visto que cuando se está tocando el tema específico de COVID, nos dice ahí abajo, infórmese sobre COVID, y podemos ahí verificar si la información que nos están brindando es verdadera o no. Pero ¿cuáles son las recomendaciones para que nosotros a nivel personal podamos discriminar entre una noticia falsa y una verdadera? No sé, empecemos por Diana y después la profe Maf. Bueno, yo quiero hacer aquí una claridad, Sergio, y es que las recomendaciones no deben ser solamente para las personas, sino para las instituciones. Para las instituciones hay que tener en cuenta que quienes hablen del tema deben ser instituciones que realmente tengan voz o tengan información adecuada frente al tema. Si no, es mejor no hablar. Las instituciones, precisamente por hablar, por tener algo que decir, entonces generan una publicación, y muchas veces lo que estamos haciendo es generando información que satura a las personas. Entonces aquí debe ser bien importante tener en cuenta, bueno, ¿es verdaderamente valioso que yo como institución publique información, o le dejamos esa información a los expertos y que sean ellos los que publiquen? ¿Por qué? Porque finalmente la responsabilidad frente a lo que está sucediendo no es solamente de las personas, sino también de quienes producen la información. Para las personas, sí, digamos que hay unas alternativas, hay algunas acciones que podemos hacer, y es primero tener en cuenta que la información que nos llega pues puede tener tintes. Una misma noticia puede tener una parte cierta y una parte que no lo es. Entonces es importante que tengamos esa mirada crítica, que revisemos, que busquemos las fuentes de información que mencionan los medios. Si el medio mencionó, no sé, el Instituto Nacional de Salud, entonces venga, verifiquemos si esa información realmente que nos está dando el medio de comunicación
es adecuada para poderla compartir si eso es lo que nos interesa hacer. Lo otro es tener en cuenta si sí vale la pena compartir la información, porque a veces es simplemente información que puede ser dudosa. Si yo veo que esto me genera desconfianza, ¿para qué comparto esto? Es mejor no compartir y verificar que la información está adecuada. Otra cosa es que no debemos tener una actitud pasiva frente a la información errónea o falsa que nos llega. Muchas veces nosotros vemos que nos llega mucha información de muchos sectores y no le decimos a esa persona, grupo o donde lo hayamos identificado que esa información puede ser inadecuada. Entonces sí es importante tomar una actitud activa, verificar que la información, si la información es falsa, y hacer un contacto con ese medio o con esa persona para informarle que esa información fue incorrecta, no en aras de generar un conflicto, porque esto ha generado conflictos familiares, no solamente en Colombia, sino que ya hay algunos científicos que han hablado de que la información falsa y la circulación de la información falsa entre sus familias, por ejemplo, genera conflictos familiares. Entonces, no se trata de llegar al conflicto familiar, pero sí de empezar a alfabetizarnos frente al manejo de la información, y es que todos somos responsables de que se produzca la infodemia, de que se produzcan las noticias falsas y de que las viralicemos. Cuando somos conscientes de que nuestra actitud o nuestra decisión afecta a esta situación, pues también somos más conscientes y pues empezamos a evitar compartir esta información. Lo otro es que a través del Internet nosotros tenemos muchas herramientas para verificar. A veces una noticia puede que tenga un contenido que sí tenga algo de verdad, pero además la imagen corresponde a una época diferente. Google, por ejemplo, permite que uno pueda hacer la verificación de la imagen y mire de qué época es la imagen y si corresponde a la situación. Lo mismo podemos coger los titulares de las noticias y verificar qué otros medios de información están hablando y qué están diciendo sobre el tema para ver si coincide. Si yo veo que coincide la información, que las diversas fuentes de información hablan de lo mismo, entonces allí ya puedo empezar a pensar que esa información es correcta. La era de la democratización de la información, como tú lo mencionaste al principio, Sergio, hace que todos tengamos una responsabilidad altísima frente al manejo de la información. Los comunicadores sociales y los periodistas estamos abocados a mejorar nuestros procesos de producción de información, pero todas las personas a ser conscientes de que hacemos parte del fenómeno y tenemos que controlarlo. Muy bien. Profe Mafe, ¿quisieras complementar en algo esta pregunta? Sí, si la información tiene una carga emotiva fuerte, hay que desconfiar. O sea, si busca generar en nosotros indignación, rabia, o sea, hay que mirar bien qué carga emotiva tiene. Otra clave es ver que no te pida creer en la noticia. Una noticia por lo general no te pide, no te dice, y si no me cree, no, una noticia en realidad nunca te pide que creas o te está solicitando algo más allá que presentar la noticia. Y hay que pararse un momento, como bien lo decía Diana, nos toca esperar. Cada vez que llegue una información nueva, parar, poner nuestro sistema en alerta y empezar a descifrar quién me la mandó, qué fin tiene, antes de compartirla, qué imágenes tiene, se ve fiable, lo puedo verificar en otro lugar, es una información útil, le va a hacer bien a otra persona, y si no es así, pues abstenerme de compartirlo. Las noticias falsas se distribuyen 70% más rápido que las noticias verdaderas, y precisamente es porque tienen ese impacto emocional. Bueno, pues profe Diana, profe María Fernanda, muchísimas gracias por compartirnos esa información tan importante al momento de enfrentarnos a la cantidad de noticias falsas que se han generado en torno a esta pandemia de la COVID-19, que es precisamente el propósito de Es Tiempo de Sumar. Espero poder contar con ustedes en una próxima oportunidad. Gracias, Sergio. Mil gracias de verdad a todos ustedes, a UN Televisión, por la invitación. La invitación que quiero dejar en nuestros espectadores, en las personas que vean este programa, es que la infodemia es una construcción que hacemos todos, es una construcción colectiva. Si nosotros somos responsables y entendemos que no es un tema de los medios de comunicación y los periodistas o de los gobiernos, sino que todos tenemos responsabilidad en esto, vamos a seguramente manejar la información de mejor manera. Tengamos en cuenta que la situación de la información
es tan importante como las medidas de protección, como la vacunación, como el hecho de que tengamos servicios de salud. Si nosotros tenemos una información adecuada, tomamos decisiones adecuadas de manera personal para nuestra familia y para nuestra comunidad. Entonces, seamos conscientes de la importancia y seguramente mejoraremos el resultado de esta emergencia sanitaria. Así. Yo quisiera, Sergio, invitarlos a que estén muy pendientes y muy alertas de las redes sociales de la Facultad de Medicina. Nosotros estamos a la caza de noticias falsas y las estamos contrastando con nuestros expertos en lenguaje muy claro, muy sencillo y muy accesible para toda la población. Bueno, profes, muchas gracias. Recuerda que incluso si ya recibiste la vacuna contra la COVID-19, no puedes descuidarte y debes seguir aplicando las normas de protección que te cuidan no solo a ti, sino a los que más quieres. Usa el tapabocas, lávate las manos frecuentemente, mantén el distanciamiento físico de mínimo 2 metros y mantén ventilados los espacios. Recuerda que es tiempo de sumar. A todos quienes nos sintonizaron, muchas gracias por ver Es Tiempo de Sumar. No olviden compartirnos en las redes sociales con el hashtag Es Tiempo de Sumar. Este espacio que solo es posible gracias a UN Televisión y a la Facultad de Medicina. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.